libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Por favor, vamos a estar en pie. Profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1. Puestos en pie, leemos la palabra del Señor que dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias te damos. En esta mañana, Padre, tengo esta oportunidad que tú me concedes de exponer las Escrituras y de poder terminar la serie que iniciamos de los profetas mayores, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad. Señor, necesito mucha ayuda tuya para poder predicar esta mañana. Yo, Señor, me reconozco y me confieso débil y necesitado, Señor, de tu ayuda, de tu gloria, de tu gracia. Sin ti yo no lo puedo hacer, Señor. Yo no soy más que nadie de todas las personas que están en este lugar, ni soy mejor que nadie, ni más importante que nadie. Y si no fuera por tu gracia, Señor, que te plació depositar en mí el poder enseñar las Escrituras, yo no lo podría hacer, Padre. Ayúdame, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta mañana que Él nos concede. El día de hoy, hermanos, vamos a ver al profeta Daniel. Iniciamos una serie hace 4 domingos que se llama Los Profetas Mayores y ya vimos a Isaías, ya hablamos de Jeremías, ya hablamos, hermanos, de Ezequiel. El día de hoy nos toca hablar del último de estos 4 libros que son los profetas mayores. Obviamente no hablamos de Lamentaciones, que es de Jeremías y que está considerado uno de los libros de los profetas mayores, porque estamos más que nada analizando un poco el perfil de los autores. Entonces, como Jeremías es el autor de Jeremías, pues dejamos fuera este libro de Lamentaciones. Amén. En estos días, hermano, todos estos domingos, he estado hablando mucho de la conquista que hizo Babilonia sobre Judá, sobre Jerusalén. Porque es muy difícil hablar de los profetas mayores sin hablar de este tema. Prácticamente Dios levantó a estos hombres con esa misión. En primer lugar, a Isaías y a Jeremías, para decir que la cautividad vendría si ellos no se arrepentían.
En tiempos de Jeremías, en tiempos de Isaías, perdón, todavía faltaba un buen rato para que viniera Nabucodonosor e invadiera, ¿no? Pero ya en tiempos de Jeremías ya faltaba poco. No se arrepintieron de todos modos. Pero en los tiempos, hermanos, de Ezequiel y Daniel, prácticamente fue cuando se dio la invasión. Ezequiel y Daniel son conocidos precisamente por eso como los profetas del exilio, porque fueron llevados cautivos a temprana edad y prácticamente vivieron toda su vida en Babilonia y murieron de hecho en Babilonia, Daniel y Ezequiel. Si no entendemos este dato histórico, como decía yo la semana pasada cuando hablamos de Ezequiel, nos va a costar mucho trabajo entender estos libros, porque hasta el lenguaje es diferente, porque está escrito obviamente en Babilonia y habla mucho de otras cosas que no se parece a lo que se habló cuando leemos, por ejemplo, Isaías o Jeremías. Un dato importante, hermano, que usted tiene que comprender es que la conquista babilónica sobre Jerusalén no fue un evento, fue un proceso. Por eso muchas veces cuando alguien dice, Jerusalén fue conquistado en tal fecha, y a veces esa fecha no se parece a otra fecha que está dando otro autor, porque no fue un evento, fue un proceso de eventos. De hecho, la invasión fueron prácticamente 3 invasiones diferentes. En la primera, en el año 605, estos datos no los tiene que aprender, son números y fechas que de repente nos cuesta memorizar, pero es importante que yo se lo diga para que usted entienda un poco más el perfil de cada uno de los profetas, en especial de Daniel, que vamos a ver hoy. ¿Ok? En el año 605 antes de Cristo fue la primera invasión que llegó Babilonia a Judá. Esta invasión es importante conocerla, la primera, porque es en esta invasión que Daniel es llevado cautivo. ¿Okay? La primera invasión. Daniel es llevado cautivo. El profeta era un adolescente. Tenía, según los eruditos, entre 15 y 17 años más o menos. ¿Okay? Entonces es importante entender esta fecha y entender la edad de Daniel, porque así cuando leemos la edad que él tenía cuando llegó a Babilonia y que propuso no contaminarse con las cosas de Babilonia, entonces ya tú te ubicas de quién estamos hablando. Y luego, en el año 597 antes de Cristo, recuerde que como estamos hablando antes de Cristo, el tiempo no se mide hacia adelante, sino que se mide hacia atrás. Es un dato que de repente cuando tú no tienes el hábito de estudiar historia te cuesta un poco entenderlo. ¿Okay? Pero prácticamente ¿qué hubo? Del 605, que fue la primera invasión y que fue llevado el profeta Daniel siendo un adolescente, al año 597 antes de Cristo, 8 años prácticamente después es la segunda invasión. Y de esta invasión hablamos un poco la semana pasada, porque en esta invasión es donde es llevado el profeta Ezequiel, que fue nuestro tema pasado. Aunque Daniel y Ezequiel eran más o menos de la misma edad, sin embargo ellos fueron llevados cautivos a diferentes edades a Babilonia, ¿no? Ezequiel tendría unos 25 años más o menos, ¿no? Eran de la misma edad. Tenía 25 años porque fue llevado en otra fecha. Daniel, aunque era de la misma edad de Ezequiel, tenía entre 15 y 17 más o menos. Pero ¿por qué es diferente edad? Porque había sido llevado 8 años antes que fuera llevado Ezequiel. Amén. Y cuando leemos Ezequiel, nosotros tenemos que entender que todavía la conquista no se ha logrado a su totalidad. Por eso es que cuando estamos leyendo Ezequiel habla de un templo que está en pie, etcétera. Pueden ver esa prédica en YouTube de la semana pasada. Y no es sino hasta el año 586, es decir, que 9 años después de que fue llevado Ezequiel, que finalmente ahora sí Nabucodonosor, hermanos, y hace la invasión final. Esta es la tercera y última, y entonces el templo es destruido. Algo que ya lo habían venido hablando Isaías, Jeremías, Ezequiel se los había dicho también. ¿Okay? Y así es como más o menos, hermano, tenemos que entender este contexto histórico de las cosas. Pasaron 19 años desde la primera invasión hasta la última invasión, cuando finalmente el templo es destruido. Ese proceso de 19 años fue el que duró la invasión. ¿Qué es Daniel? Daniel es un libro, hermano, que los eruditos o los teólogos le llaman como un libro puente. Es como un puente que conecta 2 eventos. Conecta el evento de la primera invasión, que dijimos que fue en el 605 antes de Cristo, y conecta hasta el año 536,
que es cuando termina el exilio babilónico, 70 años. ¿Okay? Esos 70 años es lo que es el libro de Daniel. Conecta esos dos eventos. Desde que Babilonia comenzó a invadir a Judá, a Jerusalén, y luego Daniel escribe en todo ese proceso prácticamente de 70 años hasta que él muere. Y el Señor le muestra obviamente que iban a volver, ¿verdad?, del cautiverio, y él examina los libros de Jeremías, porque en Jeremías había estado establecido que iban a haber 70 años de la cautividad. Él confirma eso, Daniel confirma esa cautividad. Y entonces así es más o menos como usted tiene que entender más o menos Daniel, como un puente. Y todo sucede en Babilonia. Okay, vamos a analizar nuestro pasaje ahí en Daniel 1:1. Y lo primero que quiero hablar un poco es del perfil de Daniel. ¿Quién es Daniel? Es el autor de este libro. Él se identifica a sí mismo como el autor de este libro. No lo hace del capítulo 1 al capítulo 6. Está siempre hablando en tercera persona. Dice, fueron traídos jóvenes, príncipes de Judá, y entre ellos estaba, dice Daniel. O sea, está escribiendo en tercera persona, no en primera, porque si fuera primera diría, y fuimos llevados cautivos, nos llevaron desde Judá y llegamos a Babilonia, y allá querían que nosotros comiéramos de la comida del rey, y yo me rehusé y yo propuse en mi corazón. No dice él propuso, o sea, está hablando en tercera persona. Del capítulo 1 al capítulo 6, de repente alguien dice, quizás no lo escribió Daniel. Pero del capítulo 7 en adelante, Daniel se identifica en todas y cada una de las visiones diciendo, yo, Daniel, estaba en tal lugar cuando vi tal cosa. Vamos a ver un ejemplo en Daniel 8:15. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Aquí ya Daniel está hablando en primera persona, dice, yo, Daniel, se está identificando a sí mismo como el autor del libro. Jesús confirmó esto, mire lo que dice Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Jesucristo citó al profeta Daniel diciendo que él había hablado de estas cosas, y cuando nosotros vamos al libro de Daniel, vemos que Daniel habló acerca de la abominación desoladora, ¿no? Mire cómo llama el autor de Hebreos al profeta Daniel, en Hebreos 11:32 al 33. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Esta referencia es inequívoca, es al profeta Daniel. Todo el mundo hemos leído Daniel en el foso de los leones. Es una de las clases preferidas de los niños de la escuela dominical, y nosotros los adultos lo sabemos muy bien y conocemos muy bien ese pasaje. Tú lees el autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, algunos dicen que es anónimo, y tú dices, está hablando de Daniel, del profeta. Daniel, hermanos, se cree que murió aproximadamente a los 85 años de edad. Murió en Babilonia. ¿Ok? Y durante esos 85 años de edad, él fue fiel a Dios. Desde muy temprana edad. Vemos que desde que es llevado a Babilonia, supongamos que tenía 15 años, él siempre, su prioridad era Dios. Para Daniel no había otra cosa más importante. Dios era su centro de todo en su vida. Y todo lo que hacía giraba alrededor de esa devoción y de esa comunión que él siempre estaba cuidando, estar siempre en contacto con el Señor. Pasó por muchas pruebas muy fuertes en Babilonia, pero de todas el Señor le guardó. Dios fue fiel, Dios estuvo con él hasta el final de sus días, cuando él murió ya anciano. Ezequiel también murió en Babilonia. Ellos no pudieron volver cuando hubo las deportaciones de Babilonia, en tiempos de Esdras, en tiempos de Nehemías, que volvieron. Ellos murieron allá. ¿Se acuerda qué decían los falsos profetas en tiempo de Ezequiel? En tiempo de Ezequiel los falsos profetas decían, lo mejor está por venir, vamos a volver al cautiverio, del cautiverio. Ezequiel les dijo, no, lo peor está por venir, todavía va a ser destruido el templo, y la gente que se quedó allá va a ser traída todavía cautiva para acá. Murió en Babilonia Ezequiel, pero Dios estuvo todo el tiempo con estos hombres. Mire cómo menciona Ezequiel a Daniel en Ezequiel 14:20.
Ezequiel menciona a Daniel. Dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ezequiel está hablando de Daniel y Ezequiel lo menciona como un hombre justo y como un hombre sabio. Algunos dicen, wow, están poniendo al profeta Daniel, Ezequiel está poniendo al profeta Daniel al nivel de Noé y al nivel de Job. Sabemos que Noé es un personaje importantísimo en la Biblia porque es gracias a que él halló gracia delante de Dios que se preservó la raza humana. Dios había decidido ya la destrucción de toda la raza humana, pero dice que Noé halló gracia. Entonces Noé habla de cómo la gracia de Dios ha trabajado desde un principio y no es a través de nuestras obras. Él es el que escoge, Él es el que salva, Él es el que tiene misericordia de nosotros. Y por su gracia es que nos ha redimido. Y Job representa en la Biblia, hermanos, a un siervo sufriente. Un hombre que pasó por tantas tribulaciones y por tantos problemas. Yo algunas veces cuando estoy pasando por alguna situación difícil, que es muy común, no solamente en mi vida, a veces los pastores decimos, ay, cómo sufrimos los pastores. En realidad todo el mundo sufre. ¿Quién no tiene un problema, una enfermedad, una situación económica, una cuestión? Pero hay esperanza en Cristo, hermanos. Porque nosotros no podemos vivir como los que viven sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza en el Señor. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, hace unos días estaba yo mirando la televisión con mis hijas y lo he dicho en el pasado, ¿no? Usualmente yo no miro tele, paso en mi oficina estudiando y estábamos bien contentos ahí teniendo un buen tiempo familiar con mi esposa, con mis hijos y de repente dije, ¿estaría yo viendo este programa de televisión ahorita si yo tuviera ya una sentencia de muerte? O sea, si yo supiera que, por ejemplo, me quedan 3 meses de vida, 4 o 5 meses de vida, ¿estaría yo con el mismo gozo, la misma alegría que estoy ahorita aquí? Ay, qué rico, voy a descansar un rato, voy a ver la tele. ¿Se da cuenta que no vivimos así la vida? ¿La vivimos cómo? La vivimos como tranquilos. Pero es porque nosotros sabemos que tenemos esperanza en Cristo, hermano. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso es lo que representa Job. Y dejemos de echarle la culpa tanto al diablo, porque si usted se da cuenta, hermano, en Job, que es un libro de 42 capítulos, el diablo aparece solamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y no vuelve a aparecer más el diablo. No vuelve a aparecer más. Es Dios hablando con Job y confrontando a Job porque Job quiso cuestionar a Dios por lo que le estaba pasando. Entonces Dios le dice, cíñete como varón, yo te preguntaré y tú me responderás. Y le hace un montón de preguntas dificilísimas de responder para llevarlo a entender de que Dios es soberano, diciéndole, yo soy Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera en tu vida. Y mucha gente, el diablo le hizo esto a Job, el diablo le hizo esto a Job. Solamente se menciona en 2 capítulos. Y después en los 40 capítulos que sigue se menciona a Dios, su poder, su soberanía, su gracia, su misericordia, que al final acaba restableciendo la vida de Job. Ezequiel 28:3 también Ezequiel habla de Daniel y su sabiduría. Dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. En el primer verso, Ezequiel halaga un poco la justicia de Daniel y lo coloca ante estos grandes hombres como Noé, como Job, y tú dices, wow, Daniel entre estos grandes hombres. Pero ¿sabe qué? Cuando tú lees la Biblia, el libro de Daniel completo, te das cuenta que Daniel no solamente fue justo, sino fue más justo que ellos. Daniel tuvo un nivel de justicia, hermano, y de integridad en su vida, que cuando tú lo comparas con Noé y con Job, Job llegó un momento en que maldijo su nacimiento, el día de su nacimiento, cuestionó a Dios. Noé llegó un momento en que hizo algo también indebido, emborrachándose, trayendo otra vez maldición a la tierra, ¿verdad? Maldiciendo a su nieto. Y cuando tú buscas un episodio de pecado en la vida de Daniel, no lo encuentras. Aunque claro, él se confesaba pecador porque él sabía que hay una naturaleza de pecado en nosotros. Pero aquí dice, eres más sabio que Daniel. Aquí está hablando del príncipe de Tiro. ¿Okay? Está hablando de un príncipe de una ciudad. Era un hombre muy sabio este hombre. Dice Daniel,
dice Ezequiel, he aquí tú eres más sabio que Daniel. Y suena un poco chocante, ¿no? Porque Daniel es un siervo de Dios y Tiro es un pagano. Entonces, ¿por qué este hombre, Tiro, es más sabio que Daniel? Y aquí es donde tenemos que entender que parte de la interpretación de este verso, y que teológicamente se ha aplicado por mucho tiempo y que yo considero que es sano, es que aquí este príncipe de Tiro es una representación, es un tipo de Satanás. Si tú lees más adelante te vas a empezar a dar cuenta que lo describe con ciertos atributos que Satanás tiene. ¿Okay? Entonces, en la montaña de la interpretación, la primera montaña se refiere a este príncipe de Tiro, pero ya después atrás hay otra montaña y se refiere obviamente a una representación de Satanás. El diablo no es un ignorante como muchos creen, ¿no? Mucha gente dice, el diablo, yo he escuchado a pastores hasta pelearse con el diablo asqueroso, diablo cochino, diablo horrible. En Judas, un librito de Judas chiquitito, hermano, que 21 capítulos allá antes de Apocalipsis, está prohibido eso. Dice que no podemos blasfemar contra las potestades superiores. El diablo es sabio, y no es como mucha gente lo pinta, ¿no? Dice, no, el diablo tiene cola, patas de cabra y cuernos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice que es un ángel de luz. Ahora, no estoy diciendo esto para halagar al diablo, pero para poner en perspectiva teológicamente quién realmente es este ser de maldad. Dice que es más sabio que Daniel. Me llama la atención la humildad de Ezequiel reconociendo la sabiduría de Daniel. Generalmente a veces entre nosotros hay envidia. Es muy difícil que alguien diga, no, fulano es más sabio que yo. Es difícil, ¿verdad? Note que Ezequiel y Daniel eran contemporáneos en Babilonia y Ezequiel era un siervo de Dios, pero cuando se trataba de descifrar un enigma dificilísimo, no llamaban a Ezequiel. ¿A quién llamaban? A Daniel. Y Ezequiel estaba por ahí. Y era un siervo de Dios también, pero a Daniel Dios le había dado un espíritu superior de sabiduría. Y esto habla de cómo no tenemos que envidiarnos, hermano, cómo nosotros tenemos que aplaudir más bien el don que ha dado Dios a nuestros otros hermanos, porque es para nuestro beneficio, es para edificación del cuerpo de Cristo. No caigamos nunca en envidia o en competencia o en cosas así que dañan la iglesia, hacen que la iglesia se vuelva tóxica. Pero me quedo impresionado con la sabiduría de Daniel, hermano. O sea, es tan grande la sabiduría de Daniel que prácticamente cuando se está haciendo una alusión tipológica a Satanás y la sabiduría de Satanás dicen, ¿como quién es más sabio? Como Daniel. Wow, la sabiduría de Daniel era para quedarse uno con el ojo cuadrado. Vamos a verlo más adelante, pero eso me llama muchísimo, hermanos, la atención. Los verdaderos siervos de Dios, entonces, hermano, no se envidian unos a otros, ¿no? Ezequiel cita a Daniel, Daniel busca en el libro de Jeremías para entender lo de las 70 semanas. Dice que el espíritu de los profetas está sujeto al espíritu de los profetas y hay acuerdo entre ellos. ¿Ok? Vamos a ver la frase que dice, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Desde qué edad fue llevado? Bien joven, 15, 17 años. Era un adolescente, hermanos. Y casi siempre que hablo del profeta Daniel y de este pasaje, casi siempre aprovecho para darles unos consejos a los jóvenes. Casi siempre, porque es que este era un joven ejemplar. Amén. Fíjese la intención, ¿por qué se acostumbraba esto de llevarse a estos príncipes? Daniel y sus amigos eran lo más selecto, hermano, de Jerusalén y de Judá. Dice que príncipes de Judá. Y la costumbre que tenían, hermano, estas civilizaciones semíticas antiguas era que trataban, hermano, de hacer a los jóvenes que se llevaban para Babilonia, trataban de hacerles como una especie de cambio de chip, como un lavado cerebral, como cambiarles su mentalidad, su forma de pensar, para que pudieran ser como mediadores entre ellos, entre los babilonios y el pueblo al que estos jóvenes pertenecían. Entonces, la intención de Nabucodonosor y de esta gente era, ok, entrenemos a estos muchachos para que cuando nos toque arreglar algunas situaciones con los judíos, ellos sean mediadores, que ellos nos ayuden como a entender un poco más su cultura. Ese era el propósito, el trabajo, hacerlos adoptar todas las costumbres de Babilonia, sus formas de vida, aún sus dioses de Babilonia. Mire lo que dice Daniel 1, 3 y 4.
Daniel 1, 3 y 4 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Esa era la intención. Prácticamente, hermano, era cambiarles su forma de pensar y llevarlos prácticamente a olvidar su religión, a olvidar su Dios. Pero estos jóvenes no usaron su juventud como un pretexto de decir, no, pues adaptémonos a Babilonia, adaptemos sus costumbres, su forma de pensar. No, ellos en ningún momento, hermano, se dejaron prácticamente entrenar hasta ese nivel, sino que ellos permanecieron fieles al Señor. Y lo primero que hizo Daniel fue proponerse en su corazón no contaminarse con todas las cosas que Babilonia le podía ofrecer. Y yo le quisiera decir a los jóvenes, hermanos, a modo de consejo, que yo me imagino que aquí hay jóvenes con muchos sueños, ¿no? Y muchas metas. Si no hubieran, me preocuparía. Diría, bueno, entonces que no hay ambiciones, no hay metas, no hay sueños. Sería muy, muy raro, ¿no? Hay personas que lamentablemente piensan así, bueno, son unos vagos, buenos para nada, ¿no? Y es triste eso, ¿no? Pero por lo general, uno de joven, uno sueña, un día quiero estudiar, un día quiero lograr esto, o ves cosas en la televisión que te inspiran, ves un deportista, dices, un día me gustaría ser así, o un músico, o qué sé yo. Y yo quisiera decirle a los jóvenes que siempre pongan a Dios en primer lugar en su vida. Porque el ejemplo de estos jóvenes que vemos acá es que ellos nunca dijeron, no, pues Dios estorba todos nuestros planes que tenemos acá en este nuevo país, en esta nueva nación. Olvidémonos de Dios. Aquí es el imperio del mundo, aquí hay todo. Aquí prosperemos, aquí salgamos adelante, aquí olvidémonos de Dios. Bien pudieron haber hecho eso, ¿no? Porque no llevaron a sus padres cautivos también para que los estuvieran obligando y vigilando. Por favor, sean fieles a Dios. Fue una decisión radical que ellos como jóvenes tomaron. Así que jóvenes, nunca dejen a Dios para lograr sus sueños. El cristianismo y los logros personales que uno se proponga en su vida no están peleados. José nunca dijo en Egipto, si sigo siendo fiel a Dios no voy a lograr mis metas. Al contrario, fue siendo fiel a Dios que logró ser un hombre de gran importancia. Llegó a ser el segundo hombre más importante del mundo. ¿Y acaso para lograrlo dijo, me voy a olvidar de Dios porque Dios me estorba? Claro que no. Siempre fue fiel a Dios. El mismo caso sucede con el rey David. El rey David era un hombre fiel a Dios. Políticamente llegó a ser rey. Uno de los reyes más importantes del mundo en su época. Uno de los reyes más poderosos de aquel entonces. Pero él nunca le dijo a Dios, déjame primero cumplir mis sueños y después voy a ver si tengo tiempo para ti. ¿De dónde venía la sabiduría, hermano, de estos jóvenes? La sabiduría de Daniel. Hay tres cosas. Número uno, dice, hermano, que propuso no contaminarse. Daniel 1:8. Vamos a ver la receta de Daniel para la sabiduría. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ellos sabían, obviamente, como judíos, que había ciertas dietas, ciertas prescripciones, ciertas comidas inmundas de las cuales ellos no debían participar. Y dijeron, no, nosotros no podemos comer o participar de todo esto. Estaban dispuestos en un momento, si nos obliga lo vamos a tener que hacer, pero le dice Daniel, prueba con nosotros primero 10 días, danos vegetales, danos agua y después compáranos con los demás que están comiendo lo que tú les quieres dar y vemos. Y accedió este hombre que los estaba cuidando y dice que por 10 días les dio vegetales, les dio agua y al final de los 10 días lo comparó con los demás que comían todo lo que el rey les daba, que quizás era sacrificado a los ídolos o comidas que no reunían los requisitos de limpieza. Y Daniel y sus amigos dice que lucían mejor, lucían más sanos, lucían más robustos. Esa palabra ahí no habla de robustez en tamaño, ¿no? Sino de salud. Se veían muy bien. Pero ellos decidieron honrar, hermano. Aquí podemos ver que ellos decidieron honrar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios les mandaba a ellos como judíos ciertas dietas.
Obviamente usted no es judío, hermano, por favor, ¿no? Hay mucha gente que se traba aquí en estos temas. No, tranquilo, usted es un gentil, de procedencia gentil, pero redimido por gracia, ¿no? Pero ¿de qué nosotros nos deberíamos de guardar, hermano? Quizás no aplica a nosotros el decir, ay, ¿qué prohíbe la Biblia comer y qué no prohíbe? Pero sí hay muchas otras cosas que prohíbe, de las cuales nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para no contaminarnos. ¿Cuántas horas pasas en la televisión? ¿Cuántas horas pasas en el teléfono? ¿Cuánta rienda suelta le das a tus pensamientos cuando son pensamientos que quizás no glorifican a Dios? Y en todo ese sentido y en todos esos aspectos, nosotros debemos de proponer, hermanos, no contaminarnos con las cosas del mundo. 2, era un hombre de oración. Mire lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Note que Daniel va en contra, hermano, de un edicto. El edicto decía que no se podía orar a otro Dios, que nadie podía orar a su Dios por un cierto periodo de tiempo, bajo castigo de muerte. Daniel dice, yo primero mi fidelidad, mi lealtad es a Dios, y lo que diga el hombre, si contradice lo que Dios dice, para mí no es importante. Y no dijo, me voy a encerrar a orar donde nadie me vea. De todos modos, Dios sí me ve. Sino que abrió las ventanas de su cuarto y estaba, hermano, orando, dice, 3 veces al día. Cuando nosotros, hermanos, somos personas de oración, es bien difícil, hermanos, que no tengamos esperanza, que nuestra vida esté vacía, que nos sintamos frustrados, que nos sintamos, hermano, solos, abandonados. Es bien difícil. Cuando tú tienes comunión con el ser más poderoso del universo, que es eterno, que sabes que es el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, es bien difícil que tú te sientas deprimido, decaído. O sea, no estoy diciendo que es imposible, pero es bien difícil. Porque fluye del Señor hacia ti esa vida. Hermanos, yo siempre he dado este consejo y nunca me voy a cansar de darlo, porque yo lo he comprobado, hermano, y lo he visto en la vida de muchos, que las cosas del mundo, hermano, tienen una característica, y a veces no necesariamente son malas, pero las cosas del mundo te vacían, te vacían, te hacen sentir como, tú puedes disfrutarlas un rato, y cuando terminan dices, ¿y ahora qué? Una película, por ejemplo. Una serie, pones una serie de Netflix y dices, ay, voy a ver una serie de Netflix. Contrólese, ¿no? Porque si está muy buena, voy a ver 5 capítulos al día. Tranquilo, tenga dominio propio, ¿no? Y ves esa serie y la ves y la ves y la ves. Y cuando termina, ¿qué? Ya terminó. Qué tristeza. Ya va a acabar la Copa América. Eliminaron a mi equipo. Y aquel como, no sé, como dice, Salomón le llamó a este sentimiento aflicción de espíritu. Y no es malo ver un partido de fútbol. Note que no estoy diciendo que es un gran pecado, un pecado. ¿Ok? No es un pecado ver un partido de fútbol. Bueno, yo sé que muchos van a comentar ahí, sí es pecado, hijo del diablo. No. O ver una serie en Netflix sana, con un lenguaje cuidado, etcétera, no es pecado. ¿Ok? Pero si le pones el corazón a eso, ponle el corazón, empieza a ver el partido de tu equipo favorito y ponle el corazón. Y cuando pierda y el árbitro pite que acabó, te vas a sentir vacío. Y tú vas a decir, ¿por qué me siento vacío? Si no estoy pecando, porque le pusiste el corazón. Y las cosas del mundo no llenan, las cosas del mundo vacían. Esto está comprobadísimo, hermano. Pero las cosas de Dios llenan. Sí, las cosas de Dios te dan un sentido de satisfacción, de realización, de estabilidad. Dios, hermano, cuando nosotros tenemos una buena vida espiritual, estabiliza nuestras emociones. Nuestras emociones deben estar fundamentadas sobre una buena roca espiritual. Cristo es esa roca. Daniel oraba, hermano, aunque lo amenazaran de muerte. Podríamos decir que hay gente hoy que no ora aunque se les amenace de muerte. Todo lo contrario. ¿Será que oro por mis alimentos? No, porque me va a ver fulano, me va a ver mi compañero de trabajo. ¿Qué va a decir? Eso de orar por los alimentos no me gusta.
me da pena, van a pensar que soy fanático, religioso. Y tú dices, ¿será un gran pecado que yo no ore por mis alimentos? Pastor, a veces se me olvida, yo no oro por mis alimentos. No es un gran pecado, pero es un reflejo de que algo está mal espiritualmente en tu vida. Y ¿sabes qué? Esas cosas pequeñitas comienzan como cosas pequeñas y se van haciendo peor y peor, como una bola de nieve. Hasta que un día definitivamente ya tú sientas que estás completamente frío espiritualmente. Daniel se humillaba ante Dios. Daniel 9:11 dice, y todo Israel dice, traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces pecamos, pero si yo no encuentro pecado en el libro de Daniel, pero Daniel sabía que era pecador. Y que todos somos pecadores, necesitados de Dios, necesitados, hermano, de la misericordia del Señor. Daniel no se jacta de su propia justicia. Daniel tenía esa sabiduría de darle la gloria a Dios y reconocer que el único bueno es Dios, porque nosotros comparados, hermano, con Dios no somos buenos. Amén. Nosotros comparados con Dios no somos buenos. A Daniel, hermano, y a sus amigos les cambiaron el nombre. Recibieron nombres, hermano, babilónicos. Mire lo que dice Daniel 1:6-7. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Esta costumbre, hermano, de los babilónicos tenía el propósito de ejercer dominio sobre las personas. Cambiarles el nombre era ejercer dominio. En las cosas de Dios, cambiarles el nombre a las personas era mostrarles su propósito o hablar del propósito que Él tenía para ellos. Y Dios le cambió el nombre a Abraham y le cambió el nombre a Jacob y le cambió el nombre a varias personas en la Biblia, se le cambió el nombre, pero con un buen propósito, con un propósito de que fuera gente de Dios y que Dios les estaba revelando por medio de su nombre lo que Él iba a hacer con ellos. Pero para los babilónicos significaba ejercer dominio sobre ellos. Ellos tenían nombres hebreos y en los nombres hebreos de ellos se mencionaba a su Dios. Esa es una característica casi de todos los nombres hebreos. Casi todos los nombres hebreos contienen a Dios, ¿no? Por ejemplo, todo lo que acaba en él, ¿no? Misael, Ariel, ese término él es uno de los nombres de Dios en hebreo, ¿ok? Y entonces le quieren poner nombres babilónicos que ahora en lugar de mencionar al Dios verdadero, mencionaba a los ídolos, a dioses falsos. Por ejemplo, a Daniel, que significa Jehová es mi juez. Por eso Daniel era tan apegado, ¿no? En su nombre llevaba parte del propósito para el que Dios lo creó, ¿no? Siempre estaba delante de Dios diciéndole, aquí estoy, soy pecador, júzgame, el sabio eres tú, de tuya es la sabiduría, tuyo es el reino, tuyo es el poder. Esa era la postura de Daniel, fue así. Por eso dice, hermano, en la Biblia, en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Daniel era un hombre así, era un hombre, qué bueno sería que todos fuéramos así, hermano. Que nos paráramos ante Dios todos los días y digamos, Señor, ok, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar rectamente delante de ti, decir no contaminarme con aquellas cosas que no te agradan, reconozco tu santidad y aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Le pusieron Belsasar, que significa Bel proteja tu vida. Algunos dicen que también significa Bel proteja al rey. Era un ídolo, un dios babilónico, este Bel, un dios babilónico. Entonces sí ve, hay una especie como de querer dominarlos por medio de cambiarles el nombre, de hacerlos que se olviden de su Dios y de que aún inconscientemente cuando digan soy Belsasar, mencionen un nombre de un ídolo pagano. Ananías, cuyo nombre significa la gracia del Señor, qué nombre tan hermoso, la gracia del Señor. ¿Dónde me quedé? Dice, Ananías fue llamado Sadrac, que significa mandato de Acu. Era un dios también babilónico y la intención también era esa. Ananías, también todos los nombres que acaban en Ías, ¿no? Hablan de Dios. Ías, Isaías, Jeremías, Ezequías. Casi todos los nombres hebreos tienen esa peculiaridad que cierta terminación
habla del nombre de Dios. ¿Y por qué dice usted? ¿Por qué en el caso de Daniel, que es terminación él, habla de Dios? Y en el caso de Ananías, que es terminación Ías, también habla del nombre de Dios. Porque Dios, hermano, en la Biblia tiene muchos nombres. ¿Y por qué? Porque un solo nombre no puede describir todo lo que Él es. No puede, es imposible. Por eso cuando se reveló a Moisés, en Éxodo 3:14 le dice, yo soy el que soy. Siempre ha existido. Es casi el nombre que mejor describe la esencia y la sustancia de Dios, el eterno. No tuvo un principio, no tiene un final. Él es. Misael, cuyo nombre significa quien es como el Señor, fue llamado Mesac, que significa quién es lo que Acu es, el mismo ídolo de Sadrach. ¿Okay? Y Azarías, cuyo nombre significa Dios es mi ayudador, fue llamado Abed-Nego, que significa siervo de Nego, otro dios babilónico. Pero usted cree, hermano, que porque ellos le cambiaron el nombre, ellos se olvidaron del Dios verdadero? Nunca, nunca. Matthew Henry, un comentarista puritano, dice en su comentario acerca de este pasaje que a estos jóvenes les pudieron cambiar el nombre, pero no les pudieron cambiar el corazón. Su corazón estaba rendido a Dios. Respiraban y transpiraban a Dios, su palabra y su voluntad. Nadie tiene que dejar a Dios, jóvenes, no dejen a Dios nunca. Va a ser el peor error que ustedes pueden cometer. Estos jóvenes jamás dejaron a Dios. Amén. Bueno, voy a dejar ahí el análisis del pasaje, pero ahora quiero hablar de unas peculiaridades del libro y quiero darle algunos consejos sobre cómo usted lo puede estudiar más fácil, porque es un libro un poco difícil. Ahorita voy a hablar de por qué es un poco difícil de entender, pero le voy a dar algunas formas de que usted lo estudie y lo comprenda más fácil. La primera forma es que cuando usted lo estudie, lo divida en dos grandes secciones el libro. Del capítulo 1 al capítulo 6, lo lea usted como una historia narrativa, ¿ok? Como simples hechos históricos, simples entre comillas, fueron hechos portentosos, pero digo simples en el sentido de que hay que leerlo como está escrito, sin tener que precisamente caer mucho en alegorizaciones o cosas así, como una narración histórica que sucedió, que es un dato confiable porque es la palabra de Dios. Y del capítulo 7, hermanos, al capítulo 12, que es la segunda mitad, es un género apocalíptico y aquí es donde entra ya la parte más difícil de interpretar. Porque mientras que los primeros 6 capítulos es una historia narrativa que usted puede leer, simplemente leer y creer que así fue y así sucedió, la parte que sigue, la segunda mitad, ya es un género literario difícil de interpretar. Porque está lleno, igual que Apocalipsis, está lleno, hermano, de numerología, de simbología, de visiones extrañas, en donde, gracias a Dios, en el libro de Daniel están las mismas interpretaciones. ¿Okay? Algunos seres celestiales le revelaron a Daniel la interpretación. Quiero hablar un poco, hermano, acerca de la importancia de la literatura apocalíptica en la Biblia. Generalmente a los cristianos los libros de literatura apocalíptica les dan miedo porque describen eventos y sucesos de los últimos tiempos que implicarán una serie de catástrofes y una serie de cosas fuertes. Pero irónicamente, hermanos, cuando el Espíritu Santo inspiró este tipo de literatura, su intención no era que a los cristianos nos diera miedo este tipo de literatura, sino que descansáramos y confiáramos en Dios y que estos libros nos dieran esperanza, porque es en esos libros que Dios está revelando que al final de los tiempos Él triunfará sobre todo el mal y los justos estarán con Él, ¿ok? Los justos serán resucitados para vida eterna y los impíos serán resucitados para condenación y vergüenza perpetua. Si ve, el efecto debería de ser contrario. En lugar de decir, ay, no leo Apocalipsis porque me da miedo, debería decir, voy a leer Apocalipsis porque me da esperanza. Porque yo sé que al final de los tiempos Dios hará que todo obre para bien y Dios está en control de todas las cosas. Este tipo de literatura, hermano, en su momento Dios la inspiró porque los grupos a los que estaban dirigidos en ese momento estaban pasando por opresión, por situaciones difíciles. ¿Alguien está pasando por una situación difícil? Yo, usted, todos. Y si no la está pasando ahorita, mañana tal vez. Y si no, como decía el hermano Juan, el minuto que sigue.
¿no? El minuto que sigue no nos pertenece. Son 60 segundos en los cuales en 10 segundos podemos morir de un infarto. No nos pertenece. Mientras el hermano ministraba la ofrenda, me vino a mi mente un verso que dice: porque ciertamente nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar de él. Cuando él estaba hablando de la ofrenda, me vino ese verso a la mente. Y es cierto. La tierra es del Señor, el mundo y su plenitud, todos los que en él habitamos, y él hace como él quiere, hermanos, en esta tierra. Y la vida es de él también. Nuestra vida no nos pertenece, es del Señor. ¿Ok? En el caso de Daniel, el libro pretende traerle esperanza a los que están en el exilio. Están oprimidos, están fuera de su patria, pasando por toda esta situación de haber salido de su país. Ese es el propósito. El Señor, al revelarle a Daniel todas estas visiones, le está diciendo a su pueblo: tengan esperanza, tranquilos. Yo sé que ahorita la están pasando mal, porque están fuera de su país. Tienen estos emperadores y estas personas que son paganos, aunque ahorita vamos a ver que Dios hizo muchos milagros también en la vida de esta gente, pero todo estará bien, un día ustedes regresarán. ¿Sí ve? Es esperanza esta literatura. Apocalipsis es escrito en el contexto de que los cristianos en el primer siglo están siendo oprimidos por el imperio romano. Y entonces el Señor le revela a Juan el Apocalipsis para decirles: tranquilos, miren, esto va a pasar y al final todo va a estar bien y ustedes van a estar con el Señor en la nueva Jerusalén y el Señor será su Dios y el Señor será su templo y enjugará toda lágrima de sus ojos. Esa es la intención de la literatura apocalíptica. Pero realidad, hermano, no solamente tenemos que leer Daniel y Apocalipsis para recibir esperanza. Toda la Biblia, hermano, es promesa de esperanza y de vida eterna para nosotros. Lea la Biblia, porque Jesús lo prometió. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No me recuerdo qué autor, un autor me parece, no sé si uno de los puritanos o los reformadores dijo, por lo general, creo que fue Spurgeon que dijo: por lo general, la Biblia de un cristiano que se está cayendo a pedazos pertenece a un cristiano cuya vida no se está cayendo a pedazos. ¿Entendió? Pastor, mi Biblia se está cayendo a pedazos. ¿Significa eso que mi vida no se está cayendo a pedazos? Bueno, depende. Si se está cayendo a pedazos de tanto que la lees, la marcas, la ojeas, la has ensuciado y la abres y la cierras y buscas y todo. Ahora, si se está cayendo a pedazos porque la usas de calza para el sillón, pues no. Lo más seguro es que tu vida sí se está cayendo a pedazos. Pero la palabra del Señor, hermano, es nuestra fuente de fuerza espiritual, es nuestro alimento. Dice que la deseemos como leche espiritual, como el bebé desea la leche cuando está, hermano, recién nacido, ¿no? Los bebés recién nacidos empiezan a llorar y una de las características es, no sé, hay un misterio ahí. Debe de haber una explicación científica que está conectado tal vez el llanto del bebé con el oído de la mamá y cierta función cerebral, pero cuando el bebé comienza a llorar, la mama comienza a prácticamente fluir leche. ¿Alguien ha visto ese fenómeno? Es increíble. Y así nosotros tenemos prácticamente que anhelar, hermanos, la palabra del Señor. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a hacer que fluya la palabra, hermano, para nosotros. Tú la vas a abrir con ese amor, ese deseo de alimentarte, y el Espíritu Santo te va a comenzar a decir: mira esto, a mostrarte. Y no estoy hablando de cosas místicas, ay, el Señor me reveló tal misterio. No, pero de cosas impactantes donde Dios te confronte con tu pecado o te haga caer en una convicción de una conducta que a Él no le agrada, o simplemente algo que un día amaneciste bien mal, bien bajo emocionalmente y abriste un salmo y ¡pum! Fue como un flechazo a tu corazón que te iluminó el día. No sé si me explico. ¿Sí? Eso espero. Las visiones de Daniel, hermano, prácticamente en esta sección del capítulo 7 al capítulo 12, hermano, que es la segunda parte, prácticamente en resumen, no vamos a ver cada una de las visiones, pero en resumen, todas las visiones que Daniel tiene desde el capítulo 7 al capítulo 12, habla de que Dios le está mostrando a Daniel, Dios le muestra esto a Daniel, le dice: mira, Daniel, ahorita viene un periodo en donde se van a levantar varios imperios paganos. Hay un periodo ahorita en donde los gentiles van a gobernar el mundo.
¿Okay? Los gentiles van a gobernar el mundo a través de algunos imperios. Ahorita vamos a ver un poquito los detalles, no vamos a entrar a fondo. Pero el resumen de todo eso es que le dice, al final de los tiempos se levantará un rey, que será rey de reyes, soberano sobre todos estos imperios gentiles, y reinará y gobernará por la eternidad. En resumen, eso es lo que trata Daniel capítulo 7 a Daniel capítulo 12. Y habla de la soberanía de Dios sobre el mundo. Mire lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es un resumen. Daniel 4:35 es un resumen prácticamente de todas esas visiones. Al final, Dios va a hacer su voluntad. Esa es una forma de estudiar Daniel, dividirlo en dos grandes secciones y entender estos conceptos básicos de cada sección. Le voy a dar otra forma de que usted lo puede estudiar. Usted puede estudiar Daniel también, hermano, desde la perspectiva de los reyes y los imperios a los que Daniel le sirvió. Que Daniel le sirvió a 4 reyes y a 2 diferentes imperios en todo su ministerio. ¿Okay? Por ejemplo, cuando fue llevado cautivo, cuando era un jovencito, comenzó sirviéndole a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Okay? Le sirvió por un buen periodo de tiempo, luego le sirvió a Belsasar. Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Después ahorita vamos a ver un poco cómo murió Belsasar, y luego Daniel le sirvió a Darío, que comenzó a reinar cuando murió Belsasar, y luego le sirvió también a Ciro. 4 reyes diferentes, 2 imperios diferentes. El primer imperio era el imperio babilónico con Nabucodonosor y Belsasar su hijo. El segundo imperio era una unión de 2 imperios, Media y Persia se unieron, por eso es que ahí hay 2 reyes, Darío de Media y Ciro de Persia, y le sirvió también a estos 2 reyes. Vamos a ver el primer caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermanos, es mencionado del capítulo 1 al capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 al final desaparece Nabucodonosor. Daniel ya no nos dice cómo muere Nabucodonosor. Pero ahorita vamos a ver unos eventos importantes de la vida de Nabucodonosor. No me quiero meter ahí, pero ahorita vamos a ver cuándo le sirve a Belsasar en el capítulo 5. Entonces, en resumen, capítulo 1 al 4 le sirve a Nabucodonosor. Capítulo 5 le sirve a Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y del capítulo 6 al capítulo 12 le sirve a Darío y Ciro, que son los reyes de Media y de Persia. ¿Okay? Y en esta parte quiero hablar de cómo usted también lo puede estudiar por capítulos. Y aquí ya vamos a entrar un poquito a la vida de los reyes, no a fondo, pero sí un poquito. Daniel es un libro bien especial porque por lo general empieza un tema en el capítulo 1, versículo 1 y lo termina en el último versículo. Luego empieza un tema en el capítulo 2, versículo 1 y lo termina, como que no continúa. Como que no tienes que leer el capítulo que sigue para entender esa historia, porque esa historia termina en ese capítulo prácticamente. Entonces, y como es más corto que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, tiene solo 12 capítulos, una forma sencilla de estudiarlo es capítulo por capítulo. Y comprender, este capítulo trata de esto y de esto otro. Por ejemplo, el capítulo 1 básicamente habla de este deseo que tiene Nabucodonosor de cambiarles la mentalidad a los príncipes que trajo de Judá, entre los cuales está Daniel y sus amigos, cambiarles la mentalidad. Ese es el tema principal del capítulo 1. Ok, tráiganlos, cámbienles la mentalidad. Mire lo que dice Daniel 1:19. Dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. 3 años dice que estuvieron. Le dijo el rey a uno de sus siervos, ok, por 3 años, críamelos, enséñale nuestro lenguaje, dice el lenguaje de los caldeos, que era el arameo, ok, enséñales el lenguaje de nosotros, críenlos según nuestras costumbres por 3 años. No es que ellos llegaron al cautiverio y fueron ante Nabucodonosor, no, 3 años después, 3 años de entrenamiento, 3 años de intentar hacerlos babilónicos, ok, y no los pudieron hacer babilónicos. Sí los encontraron mucho más sabios que todos los sabios de Babilonia, pero esa sabiduría no procedía del entrenamiento que ellos les habían dado, sino de la fidelidad que ellos habían tenido a Dios. Oh, esto es maravilloso, hermano.
porque no importa dónde nosotros estemos, el Señor siempre nos va a hacer brillar sobre todo lo demás si nosotros somos fieles al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Y en el capítulo 2 trata básicamente, hermanos, de un sueño que Nabucodonosor tuvo. Ese es todo el capítulo de Nabucodonosor. Tuvo un sueño que lo atormentaba. Me gusta la sabiduría de este libro de Daniel porque aún Nabucodonosor actuó con sabiduría. Dice Nabucodonosor, ok, tuve un sueño que me está molestando, ¿quién me lo puede interpretar? Y vienen los sabios, pues cuéntanoslo. No, es que no se los voy a contar. Porque si ustedes me lo cuentan, si yo se lo cuento a ustedes, pues ustedes me pueden inventar cualquier interpretación. No, para que yo sepa que ustedes me lo están interpretando de verdad, díganme qué soñé. Eso está tremendo, hermano. ¿Cómo que cuéntenmelo? No, díganme qué soñé. Si ustedes me dicen qué soñé y era un sueño complicadísimo, entonces voy a creer la interpretación que ustedes me den. Era un sueño difícil porque Daniel soñó una estatua con diferentes partes. ¿Quién iba a adivinar eso humanamente? Aunque usted me diera pistas, a ver, pastor, mira, yo anoche soñé algo que tiene que ver con mi matrimonio. Ahí está la pista. Dígame qué soñé. Imposible. Aún con pistas, ahora sin pistas y con un sueño tan complicado. Mire lo que dice Daniel 2, 31 al 32. Mire cómo empieza Daniel a contarle su sueño a Nabucodonosor. Le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Hasta ahí voy a leer, pero sigue describiendo los pies, etc. ¿Cuándo vas a adivinar ese sueño, hermano? Una estatua, y con todas esas descripciones, con todas esas diferentes partes, de todos esos diferentes metales. Pero ¿sabe qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Daniel le dijo, es que la sabiduría para hacer eso viene de Dios. No es yo que lo voy a hacer en mi sabiduría. Es Dios que me va a mostrar qué es lo que tú soñaste y entonces yo te voy a dar la interpretación. La sabiduría de Daniel era muy grande, pero venía ¿de quién, hermanos? Venía del Señor. ¿No sería buena idea hacerles este test a los profetas modernos, hermano? Sería bueno, ¿no? Que le digas, hay alguien por ahí que interprete sueños y no falta quien quiera llenarse de ego, ¿no? A ver, yo soy un profeta del Señor. Porque lamentablemente hoy, hermano, vivimos. Mire, Jesús cuando hacía un milagro, Jesús decía, no lo publiquen, ni se lo digan a nadie. Hoy alguien hace un milagro, por favor publíquenlo, pueden compartirlo, que lo vea todo el mundo, ¿no? Por favor, anúncienle a todo el mundo que yo hice un milagro. Buscando publicidad. Jesús evitó la publicidad y hoy lamentablemente los que hacen milagros buscan la posibilidad. Yo he visto videos que a veces dicen que se le cambiaron las muelas a una persona de oro. Métanle la cámara adentro, véanle la amígdala a ver cómo la tiene. Buscando, hermanos, publicidad. Era difícil interpretar, hermanos, este sueño. Entonces sería bueno que si usted de alguien dice que es profeta, le digo, ok, hermano, ¿me puede interpretar un sueño? Sí, claro. Dígame qué soñé. Sería muy bueno, ¿no? Capítulo 3, hermanos. Mire, en el capítulo 3 se trata de la historia de cómo son rescatados los amigos de Daniel del horno de fuego, porque se negaron a adorar la estatua, hermanos, que Nabucodonosor había mandado hacer, y dijo, preparen la música y los instrumentos, y cuando tales instrumentos suenen, todo mundo póstrese y adore esta estatua. Y los amigos de Daniel dijeron, no, radicalmente. No le dijeron, déjame pensarlo, está muy caliente el horno. No, dijeron, no, 7 veces vamos a calentar el horno más de lo normal. No. Veámoslo, 3, 17 y 18. 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo, hermano. Dice la historia, lea este libro de Daniel, tiene 12 capítulos, lo lee como en 2-3 horas, lo lee en su casa. Menos, como unas 2 horas lo lee este libro. Pero los detalles, hermanos, son bien bonitos porque dice, hermano, que el horno estaba tan caliente que las personas que lo sujetaron para lanzarlos se murieron al acercarse a aventarlos sin tocar el fuego.
Se murieron del calor tan grande que hacía. Ese es el primer detalle interesante. El segundo detalle es que estos hombres son lanzados atados con sogas. ¿Ok? Y el tercer detalle es que cuando se vea en el horno de fuego, hermano, dice que anda uno que es semejante al Hijo de los dioses caminando con ellos dentro del horno. Y este hijo de hombre, no le vamos a perder la pista en Daniel, porque este hijo de hombre que aparece en varios capítulos de Daniel es Cristo. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué hizo el fuego a estos muchachos? A los otros los quemó con el resplandor. A estos muchachos, hermano, dice que no les quemó el cabello, no se les pegó el olor a humo, ¿ok? Y lo único que hizo fue quemar las sogas con las que estaban amarrados. ¿Qué le parece? Si Dios no tiene cuidado de nosotros, aún en los más mínimos detalles, dice su palabra que ni aún un cabello se nos cae y Dios, ay, se le cayó un cabello a mi hijo, porque los tiene contados. O un pajarillo que va volando por ahí y choca con el parabrisas, o un pajarillo menos, dice el Señor. Porque Él dice que aún un pajarito no cae al suelo si Él no lo permite, hermanos. ¿Será que podemos confiar en Dios? Mire, cuando usted esté pasando, hermano, por un problema bien difícil, esto es algo que a mí me da esperanza, este pensamiento. Siempre que estoy pasando por algo bien duro, me ministro con este pensamiento. Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, Dios sabe por qué. Eso me levanta a mí, hermano. Dios lo ha permitido. No, Dios no lo ha permitido, dice mucha gente. No, esto no es de Dios, más bien hay que cancelarlo y echarlo fuera. Entonces, ¿que Dios perdió el control del mundo o qué? No, hermanos, todas las cosas Dios las permite. A veces no son buenas y no nos gustan. No son buenas desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Porque Él nunca ha hecho nada malo. Pero ¿será que Él va a perder el control de esas cosas? No. Él tiene un propósito, Romanos 8:28, y todas las cosas obran a bien a los que le amamos. Señor, pero me está doliendo. Pues aguántate, porque es ahí en medio del sufrimiento que Dios forma nuestro carácter, hermanos. ¿Cuándo crees que se va a formar tu carácter? ¿En la playa, abajo de una palmera, con tu coco y un ventilador? No, hermano. No, ahí lo que te vas a hacer quizás es más desobediente de lo que ya eres. No, el carácter de nosotros se forma, hermano, cuando somos pasados por el horno de fuego y el Señor prueba nuestra vida, prueba nuestro corazón. Capítulo 4. El capítulo 4 básicamente trata, hermanos, de la locura de Nabucodonosor. Se llenó de orgullo, un día se levantó y dijo, todo esto lo he construido con mi grandeza, con mi poder. Y entonces dice que le dijo el Señor que por haber hecho eso, él se iba a convertir prácticamente en un animal, en una bestia, iba a caer en una locura. Hay gente que a veces llega a estas cosas, hermano, que tú dices, no reconozco a esta persona. Este hombre quedó irreconocible. 4:33, mire lo que dice. En la misma hora se cumplió la parábola sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Este hombre que en su palacio, hermano, podía darse grandes manjares, unas comidas, hermanos, suculentas, por haberse rebelado, haber caído en orgullo, hermanos, en contra de Dios, del Dios verdadero. Dios mandó una locura sobre este hombre por 7 años. Uno lo lee facilito. Tú dices, ay, sí, ya se sanó. No, 7 años. 7 años fue lo que anduvo comiendo pasto, hermano. Y todo lleno de pelos, todo lleno, las uñas. No sé si usted alguna vez ha encontrado a un homeless de esos que toda su vida han vivido en la calle. Que el cabello es larguísimo y ya no es un cabello, ya es una plasta de cabello la que tiene, y unas uñas. Bueno, Nabucodonosor estaba peor todavía, por haberse enaltecido. El orgullo es algo que aborrece el Señor. ¿Sabe por qué le pasó esto a Nabucodonosor? Porque resulta que él había llegado a ser rey de este imperio mundial porque Dios lo permitió. Y él se ensoberbeció creyendo que era por su sabiduría y por sus capacidades. Daniel, por el contrario, le daba la gloria a Dios. Y este hombre se daba la gloria a sí mismo. Cuidado, hermanos, porque Dios aborrece al orgulloso. El orgulloso le cae mal al Señor. Que Dios nos ayude, porque todos llevamos un poquito de orgullo dentro. Capítulo 5, hermanos, el tema de la escritura en la pared.
donde Dios usa este evento para traer un juicio sobre Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que se quedó de rey de Babilonia cuando murió su padre, porque este hombre, hermano, profanó los utensilios santos de la casa del Señor. Porque cuando destruyeron el templo, en el 586 se llevaron los utensilios de la casa de Dios, los tenían guardados en Babilonia, y un día este hijo de Nabucodonosor hizo una fiesta, dice, con sus capitanes, sus mujeres, sus concubinas, y tuvo la idea de mandar traer esos utensilios para tomar en ellos el vino. No, hombre, el Señor obviamente, hermano, al profanar eso que era utensilios sagrados y santos, dice que apareció una mano en la pared. ¿Usted se imagina una mano en la pared? Y escribió ahí una sentencia contra él. Y era un enigma, porque nadie lo podía leer. Veámoslo en el 5:24 al 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sabe qué sucedió cuando Daniel acabó de leer esto? Ese mismo día Belsasar murió. Ese mismo día llegó Darío, hermano, rey de Media, y lo mató. Así se hizo el juicio de Dios. Algunas veces, en algunos casos, Dios espera, Dios es paciente. A Nabucodonosor le tuvo paciencia, pero a su hijo lo mató inmediatamente, hermano, por esta situación tan terrible. Y en el capítulo 6, entonces, hermano, ya vemos el pasaje famosísimo del que hablé en un momento, hace un momento, Daniel en el foso de los leones. Daniel 6:22. Estamos estudiando el libro de Daniel ahorita, capítulo por capítulo. ¿Tiene hambre? Tranquilo. Pero ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, hermanos. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí ya, hermano, Daniel está sirviendo a Darío. Ya sirvió a Nabucodonosor, ya sirvió a Belsasar, y ahora está el nuevo rey Darío. Y Daniel tenía una característica: todos estos reyes paganos lo amaban, hermano. Lo amaban a Daniel. Este hombre Darío, que era de Media, amaba a Daniel. Él sufrió muchísimo por haber tenido que meter a Daniel al foso de los leones, porque los enemigos de Daniel, que le tenían envidia para poderle hacer daño, dijeron, oye, vamos a buscarle a Daniel dónde agarrarlo, y estuvieron, vamos a pensar, buscándole, y busquémosle dónde, busquémosle las finanzas, cómo hará las finanzas, porque Daniel tenía esa capacidad, era uno de los sátrapas, como una especie de gobernador, manejaba finanzas, recursos y cosas así. Vamos a ver si Daniel hizo una tranza por ahí, o no será que Daniel por las noches se mete a internet a ver cosas indebidas. Vamos a rastrearle el IP address de sus links. ¿Me entiende? Y estuvieron tratando de buscarle y no le hallaron. Oye, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues inventemos algo contra él. Usemos de astucia para poder agarrarlo en algo. Y entonces fueron con el rey Darío y dijeron, esto es el pasaje que leímos de que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Se acuerda? Oye, rey, ¿no te parecería que esté bien que por un tiempo no se ore a otro Dios, que nadie ore a su Dios o a otro Dios? Está bien. Él no sabía que la treta era contra Daniel, porque si él hubiera sabido, le hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero como la treta era contra Daniel, entonces al final Daniel oró, lo vinieron a acusar y lo tuvieron que lanzar, hermano, al foso de los leones. Y dice que Darío esa noche no comió, no pidió música, no durmió. Triste, su amigo estaba en el foso de los leones, y al otro día se despierta temprano y va corriendo, Daniel, ¿acaso el Dios al que tú sirves te ha librado de la boca de los leones? Sí, rey, acá estoy, tranquilo. Vino un ángel y le cerró la boca. Dice el autor de Hebreos, los profetas que tapaban las bocas de los leones. Qué tremendo, hermano. Y sabe que entonces trajeron a los falsos acusadores de Daniel, y dice, hermano, que cuando los lanzaron en el foso, los leones no los dejaron caer al suelo, los agarraron en el aire y les quebraron los huesos. Los leones tenían hambre. Alguien puede decir, no, es que los leones estaban bien comidos, por eso no se comieron a Daniel. No, estaban muriéndose de hambre, hermano. Y estos enemigos de Daniel probaron un poco de lo que ellos habían planeado contra Daniel. Hermano, no podemos evitar que la gente hable mal de nosotros, siempre lo he dicho. ¿Tú puedes evitar que la gente hable mal de ti? O que prepare una treta contra ti, una artimaña para acusarte, para difamarte.
por lo que sea, por odio, por envidia, por resentimiento. ¿Puedes evitar eso? No. ¿Qué sí puedes evitar? Que sea verdad. Déjalos, que hablen, que digan, pero tú encárgate que delante de Dios tú estás limpio y tú dices, esto no es verdad, yo no soy eso. ¿Me entiende? Eso es bien importante, hermano. Capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Ya voy cerrando porque los últimos capítulos ya son juntos, ya no es uno por uno. Las 4 bestias, hermano, este capítulo 7 es bien interesante porque es lo mismo que el capítulo 2. Aquel sueño de Daniel, de la imagen aquella con partes diferentes, es lo mismo. La visión de las 4 bestias, 7, 13 y 14. Mire lo que le va a pasar a estas 4 bestias o imperios o reinos mundiales. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido. La imagen que soñó Nabucodonosor, la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor, el pecho, los brazos de plata representaba a Media, Persia, el torso de bronce, parte de las piernas, de acuerdo a la historia, es Grecia, y luego los pies, Roma. Pero al final de esos 4 imperios o de esas 4 bestias, de acuerdo a los eruditos, viene un reino y un imperio final, y ese le es dado al Hijo del Hombre, que prácticamente la visión que está viendo Daniel es para completar la escena que ven los apóstoles el día que Cristo ascendió, ¿se acuerda? Hechos 1:8. Están los apóstoles y Cristo asciende y se va al cielo y les dice un ángel, ¿qué están viendo? Así como lo ven irse, Él volverá. Ahí se termina esa escena porque ellos lo pierden de vista, pero Daniel ve cuando Cristo llega. Y dice que se sienta en el trono del anciano de días y les ha dado todo el dominio, todo el reino, todo el imperio, sobre todos los reyes de la tierra y sobre todos los señores de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y luego en el capítulo 8, hermano, hay una visión un poco específica acerca de uno de estos reinos. Uno de estos reinos tenía una peculiaridad, es la visión del carnero y del macho cabrío. Y ahí mismo está la interpretación en Daniel 8, 20 y 21. No tenemos que alegorizar, ¿no? Porque ahí está la interpretación. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Eran 2, se habían unido. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y esto habla de cómo esos imperios a los cuales Daniel le sirvió, Media y Persia, que eran Darío y Ciro, un día se levantaría. De acuerdo a la historia dice que es Alejandro Magno, que se levanta, viene y destruye a este imperio, y entonces trata Alejandro Magno de conquistar el mundo en el año 300 más o menos antes de Cristo. Daniel habló lujo de detalle todos esos acontecimientos, hermano, históricos. Y luego en capítulo 9 es la oración de Daniel, la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:24. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Básicamente lo que este pasaje significa, hermano, es que el Señor le mostró a Daniel más o menos cuánto faltaba para que naciera el Mesías. Eso es lo que el Señor le muestra aquí. Mira, hay un Mesías prometido. Desde Génesis 3:15 se viene prometiendo a Cristo el Mesías. Y entonces el Señor le muestra a Daniel, más o menos faltan, de acuerdo a estas semanas de años, que son semanas proféticas, 490 años. Y entonces nacerá el Mesías. ¿Leímos Daniel 9:24? Lo vamos a leer una vez más. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahí está. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Le está mostrando prácticamente cuánto faltaba para que naciera, hermanos, ese hijo de hombre del que le ha estado hablando. Un hijo de hombre que ve en todas sus visiones. Y finalmente, hermanos, el capítulo 10, 11 y 12 son juntos, y es donde ya el Señor le muestra a Daniel que es necesario que esas profecías todavía se sellen, porque eso falta todavía por pasar. Vamos a leer 12:4, es nuestro último texto de hoy.
Y con esto vamos a concluir, hermanos. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Capítulo 10, 11 y 12, el Señor le dice, ok, todo esto que esté mostrado, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, séllalo. Hay muchas cosas que están por suceder. La ciencia se aumentará. Todo esto va a suceder al final de los tiempos. En conclusión, hermanos, Daniel es un libro que debe traer esperanza para nosotros, porque si lo resumimos en poquísimas palabras, Daniel es un libro que nos habla del reino de Dios, el reino eterno de Dios, el poder y la gloria que el Padre le ha placido entregarle a Cristo y cómo nosotros estaremos siempre seguros, hermano, en las manos del Señor. Aunque de repente estamos atribulados acá en la tierra, ¿verdad? Pero no destruidos, dijo Pablo. Y pasamos por diferentes situaciones, pero hay una esperanza. Hay un reino eterno en el cual nosotros vamos a estar y vamos a reinar con el Señor. Mientras tanto, acá nos pueden suceder cosas. Acá en este mundo que vivimos, en un mundo afectado por el pecado, las cosas no son perfectas. Pero para concluir, entonces, Daniel es al Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es al Nuevo Testamento. Podríamos decir que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, una literatura de esperanza, de que podemos confiar en el Señor, porque al final, hermano, vamos a estar con Él para toda la eternidad. Vamos a orar.